Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bueno, acá Bien, estamos. Disculpen el retraso, pero tuve un pequeño problema doméstico y tuve que ir a buscar a mi hija al colegio porque, digamos, se presentó un chico con fiebre y preferí ir a buscarla. Vamos a tomar uno de los temas relacionados con fisiología endocrina, que pertenece a la UP6, ¿sí? Aunque también hay algunos temas que están relacionados con las UPs anteriores, con la UP2, cuando hablamos de comunicación intercelular, ¿sí? Es todo un continuum en realidad, lo tenemos dividido eh, porque están diseñadas así eh, las UPs, pero en realidad es todo un continuo. Voy a tratar de iniciar la presentación. Bien, estamos grabando ya, eso es muy bueno, porque así no me olvido. Muchas veces me olvido eh, de poner la grabación. Vamos a compartir una ventana. profesor, buen día. Hola, buen Yo día. tengo una duda respecto a la pubertad. No sé si sería como que totalmente de fisio, pero la pubertad culminaría en la capacidad reproductiva. Eso es. Digamos que en la pubertad es un estadio intermedio entre la niñez y un adulto maduro desde el punto de vista de la capacidad reproductiva, sí. O sea, y la finalidad de alguna manera del desarrollo puberal es alcanzar la madurez reproductiva. Así es. Claro, entonces podríamos afirmar que en la niña terminaría con la menarca y No, en el... no, Ah, no, 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 no. La menarca, ya lo vamos a ver. Esperá un poquitito, tener un poquito de paciencia claro. porque lo vamos a tratar ahora. La menarca va a ocurrir aproximadamente un poquito después de la mitad del desarrollo puberal. El desarrollo puberal dura unos 5 años, ¿sí? Y Ujú. aproximadamente 2 años y medio después de que se inicia sobreviene la menarca, pero para completar la adquisición de las características reproductivas hace falta que siga evolucionando, que siga desarrollándose las mamas, que siga desarrollándose el cuerpo femenino, y eso tarda unos 2 años más, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Además, la menarca viene a ser el primer sangrado y suele ocurrir que alrededor del primer sangrado, los ciclos no son ovulatorios, son ciclos anovulatorios y va a pasar 2 meses, 3 meses, a veces 6 meses, hasta que esos ciclos son ciclos ovulatorios regulares, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a claro. ver con más detalle, no te preocupes. Gracias, profesor. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, Bien. profe. Sí. Bueno, comenzamos entonces con esta, haciendo una pequeña introducción de la necesidad de intercambiar información con el medio que tienen las células y los organismos pluricelulares también, como sistemas abiertos. Recordamos que estas tres características, información, energía y materia, estos tres componentes son los que intercambian los sistemas que definimos como sistemas abiertos con su entorno. Y obviamente el sistema endocrino forma parte de los mecanismos que tienen las células para intercambiar información con el medio que los rodea. ¿Se acuerdan que vimos dentro de los mecanismos de comunicación intercelular? El mecanismo endocrino involucra un mediador químico hidrosoluble en la mayoría de las veces o transportado por vía, digamos, de los líquidos, que es de los líquidos corporales, que viaja desde la célula que lo produce, pasando por el espacio intersticial, llega a los vasos y por los vasos es distribuido al organismo.
sale en los tejidos y donde encuentra una célula que tiene receptores, se denomina célula blanco, va a actuar sobre la misma, ¿de acuerdo? Ese sería el mecanismo básico de funcionamiento de un mediador endocrino u hormona, ¿de acuerdo? El sistema endocrino está formado por numerosas glándulas que tienen que conocer. Ustedes tienen que conocer cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino que van de la cabeza hacia abajo. Podemos empezar por la pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides. Esto es un error muy habitual, lo van a ver inclusive en muchos libros. El timo, ubicado como una glándula endocrina, el timo no es una glándula endocrina, ustedes lo vieron en la UP5, el timo es un órgano linfático que obviamente está formado o compuesto por células del sistema linfático que fabrican mediadores que actúan a distancia, hormonas, pueden denominarse hormonas, interleuquinas, etcétera, pero no es en este momento considerada una glándula endocrina. Y luego tenemos también como glándulas endocrinas las suprarrenales o adrenales, el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans, y luego las gónadas, ovarios y testículos. Esos serían las glándulas endocrinas que conforman el sistema endocrino. Ahora bien, hay una cosa muy importante, y es el hecho de que todas estas glándulas secretan aproximadamente, no sé si tendría que calcular, pero una veintena, a lo sumo una veintena de hormonas, o sea, unas 20 hormonas, o quizás un poquito más, 25. Y a modo de comparación, el tubo digestivo a lo largo de su recorrido tiene células endocrinas que secretan aproximadamente la misma cantidad de hormonas. O sea, esto es para mostrarles la importancia de la contribución de células endocrinas dispersas en distintos tejidos para comunicarse entre sí con hormonas que tienen funciones muy relevantes. Por ejemplo, las hormonas del tubo digestivo van a contribuir a, por ejemplo, aumentar la secreción de insulina, pero también van a constituir señales muy importantes para controlar la ingesta, el apetito. Entonces, tienen que tener presente que el sistema endocrino, que habitualmente lo consideramos formado por las glándulas endocrinas, en realidad es mucho más complejo e incluye células endocrinas incluidas en numerosos tejidos como, bueno, el tubo digestivo, el corazón, el tejido adiposo, los músculos, los riñones, el cerebro, etc. Todos estos órganos o tejidos tienen la capacidad de secretar hormonas que contribuyen a numerosas funciones. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta en relación al sistema endocrino es que el sistema endocrino es un sistema de comunicación en donde se emite un mensaje, pero que ese mensaje también se recibe. Y los trastornos del sistema endocrino pueden ser tanto debidos a problemas en la emisión del mensaje, o sea, la síntesis de las hormonas, su liberación, etcétera, pero también hay una gran cantidad de trastornos endocrinos que se deben a alteraciones en los mecanismos de recepción de la señal o, como vamos a ver después, algo que ustedes ya conocen de comunicación intercelular, de la transducción de esa señal dentro de la célula. Así, por ejemplo, el trastorno endocrino más común, que es la diabetes tipo 2, tiene como uno de sus componentes principales en su fisiopatología, los mecanismos que la causan, una alteración en los sistemas de transducción de la señal de la insulina. Y prácticamente el 10% de la población mundial tiene este trastorno. Entonces, no se circunscriban o no se limiten a pensar en las alteraciones del sistema endocrino como un problema de hormonas,
sino que también muchas veces el problema está en las células que reciben el mensaje, ya sea a nivel de los receptores o a nivel de los mecanismos de transducción de la señal. Acá tenemos un clásico gráfico que resume las funciones del sistema endocrino, que en realidad, nuevamente insisto, las hormonas no ejecutan acciones, a pesar de que uno les adscribe o les endilga funciones y dice, por ejemplo, la insulina es hipoglucemiante, disminuye los niveles de glucosa en sangre. Bueno, si yo le agrego, yo tengo un vaso de precipitado, donde tengo sangre a la cual, bueno, le agregué una sustancia para que no se coagule, ¿de acuerdo? Tengo sangre con un anticoagulante y en esa sangre yo puedo medir la glucemia, las concentraciones de azúcar. Yo a ese vaso de precipitado con sangre le agrego insulina y no pasa nada. O sea, la insulina per se no puede disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tendría que agregar, por ejemplo, un tejido blanco a ese preparado. Yo le tendría que agregar, por ejemplo, células musculares. Y entonces, cuando yo agregue células musculares y agregue la insulina va a actuar sobre las células musculares, va a inducir cambios a través de su receptor, su mecanismo de señalización y la expresión de transportadores de glucosa de tipo GLUT4 en esos músculos que hacen que esas células musculares que yo coloqué dentro de ese vaso de precipitado capten la glucosa y ahí sí, entonces, va a disminuir la concentración de glucosa en ese preparado que yo hice con sangre, células musculares y al que le agregué insulina. ¿Está claro? Entonces, las hormonas no tienen acciones propias, sino que están coordinando funciones a nivel de distintos órganos, tejidos, células, etc. Y acá tenemos entonces agrupadas las principales funciones del sistema endocrino en cuanto a asegurar la constancia del medio interno, la utilización y el almacenamiento de energía, responder a situaciones de alarma, crecimiento, desarrollo, reproducción. Y van a ver ustedes que para cada uno de estos óvalos hay varias hormonas, o sea que un hecho importante es que no hay una hormona que ejerza una función, sino que en cada una de estas funciones son realizadas por numerosas hormonas. Y por otro lado, vamos a ver que una misma hormona va a aparecer en distintos lugares. O sea, por ejemplo, el cortisol va a poder contribuir a asegurar la constancia del medio interno porque contribuye al manejo del agua, o la hormona antidiurética, que está acá como hormona de estrés, también va a contribuir al manejo del agua. La hormona de crecimiento, que está acá, también interviene en forma muy activa en la regulación del aporte de combustibles alternativos a la glucosa, etc. Entonces, se dan estas dos situaciones. Cada una de las funciones del sistema endocrino es cumplida por múltiples hormonas, o sea, múltiples hormonas actúan en forma sinérgica, o sea, en conjunto, para lograr estas funciones. Y por otro lado, las hormonas en general tienen múltiples funciones, sacando algunas excepciones. En general, las hormonas van a realizar siempre más de una función. El concepto clásico de hormona habla de que son compuestos químicos, o sea, son moléculas bioquímicas elaboradas por células, son secretadas en concentraciones mínimas y viajan por el torrente sanguíneo yo le diría niveles
que están en el orden de los nanogramos por mililitro o inclusive picogramos. O sea, hablamos de la 1000.000.000ª parte de un gramo o de la billonésima parte de un gramo, lo que hace entonces que sea muy difícil medir su concentración en sangre, y para eso hace falta métodos bastante específicos que tienen que ver básicamente con la propiedad de los anticuerpos, porque se utilizan anticuerpos para identificarlas y poder medirlas. La mayor parte de los métodos de medición hormonal son métodos inmunes. Entonces, actúan en células distantes o cercanas al lugar de origen. Esto tiene que ver con la ubicación de los tejidos blancos, uniéndose a receptores específicos y generando entonces en ellos una respuesta biológica. Acuérdense que entonces, además de la secreción de hormonas por glándulas de secreción interna, esto sería parte de una definición clásica, en realidad también tenemos un montón de hormonas que provienen de células endocrinas que no están agrupadas en glándulas. Y desde el punto de vista químico, como vamos a ver después, las podemos dividir en 3 grandes grupos. Esta división se puede complejizar mucho, pero vamos a dejarla en 3 grupos para no incorporar demasiadas cosas que no son relevantes en este momento. Las dividimos en hormonas polipeptídicas, o sea que están formadas por péptidos de distinto tamaño, inclusive de tamaño importante, que pueden llegar a ser proteínas, las hormonas esteroideas y las derivadas de aminoácidos. Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, tenemos a las hormonas hidrosolubles, entonces, que son los péptidos, las proteínas, y uno de los grupos derivados de aminoácidos, las aminas, que van a actuar sobre mecanismos, sobre receptores de membrana, perdón. Y acá tenemos entonces distintos péptidos que ustedes conocen. La insulina es muy conocida. Ustedes han visto también a lo largo del año hormonas como por ejemplo las hormonas hipofisarias y factores de crecimiento. Todas ellas entonces tienen estructura peptídica y actúan sobre receptores de membrana. Y lo mismo lo hacen las aminas. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un tamaño pequeño, tienen carga y no pueden atravesar fácilmente la membrana, con lo cual tienen entonces tienen receptores en la membrana celular. Sí, Alfonso hizo una pregunta. Pablo, con respecto a los niveles en sangre, ¿eso tiene que ver con la distinta regulación, retroalimentación de las mismas hormonas que no permanecen en sangre? No, los niveles en sangre son determinados por 2 factores. Por la velocidad con la cual se secretan las hormonas a la sangre y por la velocidad con que son retiradas de la sangre por distintos mecanismos, por ejemplo, destrucción enzimática o su unión a los receptores, etc. Eso es lo que determina los niveles. Es como una cuenta bancaria Claro. con un balance. Ahora, en la regulación de los niveles de estas hormonas tiene que ver con distintos mecanismos que hacen a la presencia de un mecanismo, de un sistema homeostático, donde se presenta una necesidad biológica. Esa necesidad biológica es detectada por la célula endocrina. La célula endocrina va a secretar la hormona en respuesta a esta necesidad biológica. La hormona va a actuar, se va a corregir la necesidad biológica, y esto termina entonces haciendo desaparecer la señal que estimula la secreción de la hormona. El ejemplo más típico que podemos dar en este sentido, por ejemplo, es la secreción de insulina. ¿Sí? Cuando comemos y aumentan los niveles de glucosa en sangre, las células beta detectan que aumenta la glucosa, se secreta insulina. La insulina actúa sobre distintos tejidos, actúa sobre el hígado, actúa sobre el músculo, actúa sobre la grasa, y hace que los niveles de glucosa en sangre disminuyan. Cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre, desaparece la señal para que se secrete insulina y los niveles de insulina bajan,
porque se dejó de secretar y porque las enzimas que van destruyendo la insulina en la circulación y en los tejidos, la aclaran, la sacan, ¿ok? Después tenemos mecanismos más complejos que vamos a ver después, que regulan la secreción de hormonas a través de sistemas de retroalimentación un poquito más complicados, que serían los que conforman los distintos ejes hipotálamo, hipófiso, glándula periférica. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mecanismo de acción de las hormonas que son hidrosolubles y que tienen carga o tienen un peso molecular elevado y no pueden atravesar fácilmente la membrana celular, va a requerir de un receptor de membrana ubicado en la superficie celular, pero que atraviesa esa membrana y que desencadena entonces en el interior de la célula distintos procesos metabólicos. Activa fundamentalmente enzimas, y esas enzimas van a modificar la función de proteínas, y esto va a permitir que con efectos rápidos se genere entonces las acciones que esa hormona estimula. En el caso de la insulina, se uniría a su receptor, activaría una enzima que es una tirosina quinasa, y a lo largo de una cadena de señalización con varios eslabones, vamos a tener que se estimula, por ejemplo, a nivel de una célula muscular, la translocación de transportadores de glucosa de tipo GLUT4 hacia la superficie, con lo cual rápidamente, en cuestión de minutos, 2-3 minutos, esa célula expresa en su superficie una gran cantidad de transportadores para glucosa, capta glucosa y los niveles de glucosa en sangre disminuyen. ¿De acuerdo? Pero también, esto es muy importante, esa señal desencadenada por la unión del primer mensajero, o sea, de la hormona, a su receptor, además de generar una cadena de segundo, tercer y eventualmente cuarto mensajero, van a generar cambios en la expresión génica, de tal manera que esto complementa la actividad rápida iniciada por las cadenas de señalización, por ejemplo, aumentando la expresión de las proteínas GLUT4, para que cuando llega el estímulo, este GLUT4 pueda ser traslocado a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos cuando se produce la unión de la hormona a su receptor de membrana, efectos rápidos atribuibles a cambios en la función de proteínas ya sintetizadas, pero también vamos a tener efectos lentos que involucran modificaciones en la transcripción génica. Los mensajeros liposolubles tienen receptores intracelulares que son dos tipos. Para las hormonas esteroideas, por ejemplo, las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, las hormonas córticos suprarrenales, la vitamina D, vamos a contar con un receptor a nivel del citoplasma. Y ese receptor va a tener una estructura tal que de alguna manera se modifica por la unión del ligando de la hormona liposoluble, y el receptor para esteroides, entonces, al unirse el ligando, se pierden unas proteínas que se denominan proteínas chaperonas, son proteínas que protegen al receptor de la unión de otros ligandos que no sean los ligandos específicos, y cuando se disocian esas chaperonas, el receptor o el complejo hormona-receptor, mejor dicho, se dimeriza y se introduce en el núcleo. Y allí en el núcleo se va a unir a un elemento de respuesta hormonal en distintos genes que tienen entonces en su porción reguladora estos elementos de unión para el complejo hormona-receptor, y van a producir entonces modificaciones en la transcripción a través de distintos mecanismos. Y ese sería el mecanismo de acción entonces de las hormonas esteroideas.
Para el otro grupo de mensajeros liposolubles, que son hormonas derivadas de aminoácidos, que tienen la estructura de tironinas, o sea, son derivados del aminoácido tirosina con S, y a lo largo de su síntesis elaboran este compuesto con dos anillos fenólicos unidos por un puente de oxígeno, y esta molécula es la tetrayorotiroxina o tetrayorotironina o tiroxina, con 4 átomos de yodo. Esta es la hormona tiroidea más abundante, y las hormonas tiroideas, fundamentalmente la triyodotironina, o sea, con un yodo menos, va a unirse a un receptor nuclear que requiere de la presencia de un derivado de la vitamina A, el ácido retinoico, y cuando se une entonces al receptor, se va a producir una modificación en la transcripción génica, y esto lleva entonces a los efectos de las hormonas tiroideas. O sea, resumiendo, las hormonas que actúan sobre la superficie de la célula pueden tener efectos rápidos por la señalización que se induce a partir de su unión a un receptor de membrana, pero también pueden tener efectos lentos que tienen que ver con modificaciones en la transcripción. Mientras que las hormonas liposolubles que entran a la célula pueden tener receptores citoplasmáticos o receptores intranucleares. En el primer caso, que serían las hormonas esteroideas, se va a producir la unión a nivel del citoplasma y la traslocación del complejo hormona-receptor al núcleo para producir el estímulo de la transcripción o la regulación, porque puede ser en realidad en más o en menos. Mientras que en el caso de las hormonas tiroideas, lo que va a ocurrir es que directamente van a introducirse en el núcleo y unirse al elemento de respuesta, formando un complejo con el ácido retinoico y modificar los niveles de transcripción. Ojo, porque para algunas hormonas, como por ejemplo la aldosterona o la progesterona, que son hormonas esteroideas, también se describen efectos rápidos actuando sobre receptores de membrana, que no son receptores propios. Por ejemplo, la progesterona puede modificar la actividad de receptores para el GABA. Los receptores para el GABA tienen, el receptor GABA-A, tiene múltiples sitios de unión, no solo para el GABA, sino para otras sustancias. Dentro de esas sustancias se cuentan las hormonas esteroideas, y esto justifica el efecto, o explica el efecto que puede tener la progesterona sobre cambios del humor a lo largo, por ejemplo, del ciclo menstrual, que actúa a nivel del sistema nervioso central, generando modificaciones en el estado de ánimo, que en un grupo no despreciable, alrededor de un 15% de las mujeres, puede llegar a manifestarse como síndrome premenstrual y producir inconvenientes en la vida de relación, en la vida propia, etc. Y esto se explica entonces porque la progesterona va a estar actuando sobre receptores de membrana y generando efectos a través de la modificación en el grado de apertura de los canales de cloruro. Profe, Sí. cuando decimos entonces que la T3 es biológicamente más activa que la T4, ¿es porque solamente esa puede llegar al núcleo o la T4 también podría? No. La afinidad de la T3 por el receptor nuclear es muchísimo más elevada, y prácticamente no se concibe que la T4 esté actuando. Necesita sí o sí transformarse en T3 dentro. La mayor parte de la T3 se genera dentro de las células blanco. Ya lo vamos a ver mañana cuando hablemos de hormonas tiroideas. Bien. Dentro del sistema de regulación está la unidad hipotálamo hipofisaria, y es uno de los temas importantes de esta clase. Tienen que hacer un importante repaso
de la anatomía de esta región, ¿sí? No se les tiene que escapar los detalles de dónde está ubicada la hipófisis, dónde está ubicado el hipotálamo, cuáles son sus relaciones anatómicas, etc. Aquí tendríamos un esquema de los principales núcleos. El hipotálamo es, que nos interesa desde el punto de vista endocrino, es el hipotálamo medio basal y el hipotálamo anterior, mientras que el hipotálamo posterior, que está representado fundamentalmente por los núcleos o cuerpos mamilares, no tiene una función endocrina definida. Sí interviene en mecanismo, en la relación que tiene el hipotálamo con otras porciones del sistema nervioso, fundamentalmente del sistema límbico. Y en este corte, entonces, en este corte sagital, que está, digamos, no es un corte sagital medial, porque si no acá tendríamos un charco, que es el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Estamos desplazados de la línea media, con lo cual esto es medio artificial, porque si nos desplazáramos de la línea media, no veríamos el tallo hipofisario, ¿de acuerdo? Pero tengan idea de que estamos un poquito corridos de la línea media. ¿Ven? Si ustedes están en la línea media, van a ver van a ver líquido cefalorraquídeo, tienen el tercer ventrículo, entonces estamos un poquito corridos. Pero bueno, con el corte agarramos parte del tallo, vamos a dejarlo ahí. Y tenemos una estructura que nos ubica, que es el quiasma óptico, que se ve muy bien como una estructura blanca, tiene sustancia blanca, los axones mielinizados. Por encima, entonces, del quiasma óptico vamos a tener el núcleo supraquiasmático, y un poquito por encima también el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, y luego vamos a tener núcleos anteriores como las áreas preóptica anterior, etc. Ustedes tienen que repasar entonces estos distintos componentes del hipotálamo anterior. El hipotálamo anterior en los primates está relacionado fundamentalmente con la regulación de la temperatura y de los líquidos corporales, de la sed, etc. Y en el hipotálamo medio, o entre el hipotálamo anterior y el hipotálamo medio, con los núcleos entonces supraquiasmático y paraventricular, vamos a tener muchas funciones endócrinas relacionadas con la regulación de la tiroides, de la secreción de hormona de crecimiento, de la secreción obviamente córtico suprarrenal, de cortisol, etc. Y por último, en el hipotálamo medio basal directamente vamos a tener núcleos relacionados con la reproducción, núcleo ventromediano, dorsomediano y arcuato, que secretan fundamentalmente, por ejemplo, los factores liberadores de gonadotrofinas, controlan la secreción de prolactina, etc. Bueno, otra estructura importante que tienen que recordar es la eminencia media, que es una estructura muy vascularizada, hacia donde confluyen los axones de las neuronas ubicadas en los distintos núcleos. Y esto va a dar origen, como vamos a ver después, a los vasos portales. En la vida real esto se ve así, ¿sí? En la vida real, en realidad, esto es un corte tomográfico en donde nosotros vemos aquí la silla turca, la hipófisis, el quiasma, el tallo hipofisario por detrás, y esta sería entonces la hipófisis, y acá tenemos el seno esfenoidal, tenemos las carótidas y tenemos nervios, acá pasa el tercer par, el sexto par. Como ven ustedes, esto es una encrucijada con muchas estructuras, y por eso los tumores hipofisarios cuando crecen pueden dar múltiples manifestaciones, comprimir el quiasma óptico y producir alteraciones visuales, pueden llegar, los tumores que son invasores muy grandes pueden llegar a erosionar la carótida y producir hemorragias masivas, alterar digamos, la conducción nerviosa de los músculos oculares, etc. ¿sí? Así que tengan presente que esta es una encrucijada donde hay muchísimos elementos, por lo tanto, los tumores hipofisarios, que no son poco frecuentes, ¿sí? Un 15%, entre un 10 y un 15% de los tumores cerebrales son tumores hipofisarios. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Otro elemento importante del hipotálamo es su capacidad de relacionarse con otros elementos. Ya habíamos visto que, por ejemplo, desde el hipotálamo posterior había relaciones hacia el sistema límbico, también hacia el tronco encefálico y la médula, y también tenemos vías aferentes que van a traer información de la corteza frontal o, por ejemplo, de la retina, para dar una información fótica que permite la sincronización de los relojes corporales a través del núcleo supraquiasmático y la glándula pineal y la secreción de melatonina. El hipotálamo es de alguna manera, una interfase, una estructura nerviosa, pero que sirve para recolectar información que proviene tanto por vía nerviosa como por vía humoral, o sea, por sangre. Y también va a tener outputs, salidas nerviosas y humorales. ¿De acuerdo? O sea, va a haber entradas nerviosas que van a dar origen, por ejemplo, a reflejos autonómicos. O entradas nerviosas que van a dar origen a mecanismos de termorregulación. Va a haber entradas humorales, modificaciones en las concentraciones, por ejemplo, del número de sustancias disueltas en sangre, electrolitos, por ejemplo, sodio, etcétera, que van a modificar la conducta de la sed, etcétera. Entonces, acá tenemos 4 posibilidades, ¿sí? Que las entradas nerviosas generen salidas nerviosas, que las entradas nerviosas generen salidas humorales, por ejemplo, el reflejo eyectolácteo, ¿sí? El ingreso de la señal proveniente del pezón cuando el bebé toma la teta, va a generar una secreción hormonal. Entonces acá tenemos un reflejo que tiene una entrada nerviosa y una salida humoral. Y así sucesivamente. Y el modo de funcionamiento del hipotálamo puede incluir reflejos, como dijimos, donde ingresa la información, es integrada y se produce la respuesta. Pero también el hipotálamo, la mayor parte del tiempo, está generando un mecanismo de regulación de sistemas homeostáticos, en los cuales va a ingresar información, se va a realizar una comparación con un set point, se va a generar una respuesta, esa respuesta va a modificar la variable y esta a su vez va a modificar la información que le llega al hipotálamo, como hablábamos antes con Alfonso, y esto va a estar permitiendo entonces el control por mecanismos de feedback negativo de muchos sistemas hormonales. Por ejemplo, los ejes hipotálamo, hipófiso, gonadal, masculino y femenino, el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, el eje hipotálamo, hipófiso, córtico, suprarrenal, y vamos a ver también que el eje somatotrófico tiene también un mecanismo de retroalimentación similar. De vuelta, repaso de la anatomía. Es importante que ustedes conozcan que desde la eminencia media se originan los vasos portales, y estos vasos portales que recogen entonces sangre de capilares de la eminencia media, los llevan a través de 4 o 5 venas portales, que son los vasos portales largos, para ramificarse nuevamente en la adenohipófisis. Y esto constituye entonces el sistema porta hipofisario. En realidad hay 2 sistemas porta, porque hay un sistema de vasos portales largos desde la eminencia media hacia la adenohipófisis y un sistema de vasos portales cortos que va desde la neurohipófisis hacia la adenohipófisis. Y en ambos casos lo que está haciendo es llevando información que permite controlar la secreción de distintas hormonas adenohipofisarias. La otra conexión, además de la conexión vascular que existe entre el hipotálamo y la adenohipófisis,
la otra conexión se establece con el hipotálamo y la neurohipófisis, y es una conexión nerviosa. Los axones provenientes de los núcleos supraóptico y paraventricular, que tienen entonces formados por las terminaciones nerviosas de lo que se denominan las neuronas magnocelulares de estos núcleos, van a llevar los precursores de hormona antidiurética y oxitocina, que se van a ir elaborando o madurando a lo largo del viaje de este flujo axonal para llegar a la neurohipófisis y almacenarse ahí. Entonces, cuando llega el estímulo necesario para que se secreten, por ejemplo, el aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales, o bien en el caso de la oxitocina, el reflejo eyectolácteo, se despolarizan estas células, el mensaje, el potencial de acción viaja por los axones, llega a las terminales y hace que se liberen entonces las hormonas al torrente sanguíneo. Parte de esas hormonas, por ejemplo en el caso de la oxitocina, pueden pasar por los vasos portales cortos a la adenohipófisis. Y esto sirve para controlar, en el caso del reflejo eyectolácteo, la secreción de prolactina. O sea que cada vez que el bebé toma la teta, como vamos a ver después en nutrición, se produce el estímulo de la secreción de oxitocina, que hace que se contraigan las células, unas células tipo musculares, células mioepiteliales de la mama, y se favorezca la salida de leche desde los alvéolos hacia los senos. Además de estimularse el mecanismo de contracción de estas células, se va a estimular la secreción de prolactina para que se incremente la síntesis de las proteínas de la leche. Bueno, tienen que recordar que además entonces de las hormonas de las células magnocelulares, de las neuronas magnocelulares, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, tenemos hormonas elaboradas por las células parvocelulares, las neuronas parvocelulares, que son los factores liberadores de las distintas trofinas hipofisarias, TRH, GNRH, CRH, la HRH y la GHIH, que controlan a la hormona de crecimiento, y el único factor que controla la secreción hipofisaria, que no es un péptido, es la dopamina, que es el factor inhibidor de la secreción de prolactina. Nuevamente, repaso de la parte anatómica e histológica de la adenohipófisis, fundamental, de la adenohipófisis, de la hipófisis en su conjunto, con sus distintos componentes. También la parte histológica, recordar que hay células que se tiñen y otras que no. Las cromófobas no se tiñen, las cromófilas sí, y las cromófilas se van a dividir en células acidófilas y basófilas, de acuerdo a la tinción que tomen. Las acidófilas son las que secretan hormona de crecimiento y prolactina, mientras que todas las otras células que secretan hormonas a nivel de la adenohipófisis son basófilas. Bueno, y por último, para recordar los mecanismos de retroalimentación dentro de los ejes, el eje hipotálamo, hipófiso, glándula periférica, que en realidad no termina allí, sino que en muchos casos tiene un importante componente de control proveniente de distintas porciones del sistema nervioso, ya sea del sistema límbico o bien proyecciones ascendentes desde el tronco encefálico, que controlan la función hipotalámica y por lo tanto la activación de estos ejes. Y los mecanismos de retroalimentación van a estar dados por la trofina hipofisaria, hablamos de retroalimentación corta, o por la hormona de la glándula periférica, y ahí hablamos de retroalimentación larga. Mecanismos de retroalimentación largos que pueden ser directos
si actúan a nivel de la hipófisis, o indirectos si actúan a través del hipotálamo. Esta denominación de directos o indirectos es un poco equívoca, porque no es que la hormona necesite de un intermediario para actuar sobre el hipotálamo, sino que tiene que ver más bien con una construcción de alguna manera geográfica, como diciendo, bueno, para llegar al hipotálamo tiene que hacer más camino, pero es una denominación un tanto antojadiza, por decirlo así. Y por último, también tenemos mecanismos de regulación o de retroalimentación ultracortos que están controlando la secreción hipotalámica por parte de las propias hormonas hipotalámicas. Una segunda alternativa que está dada por el hecho de que los efectos biológicos que se generan por la acción de las hormonas de las glándulas periféricas también intervengan en la regulación de estos mecanismos a través de las modificaciones en la necesidad biológica que dio origen al estímulo. Por ejemplo, en el caso del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, el efecto biológico de la hormona de la T3 es aumentar la calorigénesis. Entonces, ante un estímulo que proviene por la detección de una disminución de la temperatura, se pone en marcha todo esto, el efecto biológico corrige la temperatura corporal por la calorigénesis, y esto va a actuar entonces a nivel del sistema nervioso central y del hipotálamo para corregir y disminuir el funcionamiento del eje. ¿De acuerdo? Sería una alternativa a los mecanismos de retroalimentación ejercidos por las hormonas. Por último, estos mecanismos de retroalimentación, en general, en su gran mayoría, son mecanismos de retroalimentación negativos, o sea, están contribuyendo a mantener los niveles a través de un equilibrio dinámico que tiende a la homeostasis, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay algunos mecanismos de retroalimentación que son positivos, por ejemplo, el mecanismo que ejercen los estrógenos durante la segunda mitad de la fase folicular en la mujer, que van a generar un mecanismo de retroalimentación positivo que desencadena la ovulación. Y ahí tendríamos entonces uno de los ejemplos. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de crecimiento. Me disculpan un momentito que tengo alguien en la puerta. Escucho. Discúlpenme un segundito, ¿sí? Enseguida Sí. estoy con ustedes.
Hola. Bueno, bien. Continuamos entonces ahora con la segunda parte que ya está relacionada con la UP6 y en la cual ustedes tienen un disparador, ¿no? Un pequeño, una situación problemática donde hablan de un niño que es el más bajo del grado y que que concurre con sus padres a control médico y les presenta también la situación familiar con una hermana de 17 que está terminando su transición de puberal y bueno, continúa en la etapa de la adolescencia. Y acá tienen ustedes importantes contenidos desde lo social, cultural, etcétera, la diferencia entre desarrollo puberal o pubertad, que es un contenido de tipo biológico, universal, etcétera. Estas cosas no tienen que dejar de estudiarlas. Obviamente están pensando en que Santiago de 12 años es el más bajo del grado y esto les induce a pensar en alteraciones del crecimiento. Ahora, que un chico de 12 años sea el más bajo del grado no necesariamente, perdón, muy pocas veces esto va a tener relación con una alteración del crecimiento y tampoco el hecho de que sea el más bajo del grado determina que tenga una alteración del crecimiento, porque puede ser que todos los chicos, como yo siempre digo, pertenezcan al colegio como de un club de basquetbolistas, ¿no? Supóngase en una época, qué sé yo, River Plate tenía un colegio, que estaba muy buena la idea, porque servía para que los chicos de las inferiores terminaran el secundario y estuvieran, digamos, sin perder la posibilidad de completar sus estudios. Bueno, imagínense que hay un club de básquet que tiene un colegio secundario, ¿no? Bueno, los chicos de ese colegio no van a ser bajitos, van a ser todos chicos altos porque sus padres son todos altos porque son jugadores de básquet. Ahora resulta que en ese colegio también van los hijos de los árbitros de básquet. No sé si vieron los partidos de básquet que los jugadores les llevan 2 cabezas a los árbitros. Yo tendría que pensarlo bien antes de ser árbitro de básquet, porque todo el tiempo uno estaba mirando para arriba. Y ese chico, el hijo del árbitro, va a ser el más bajo del grado. Ahora, el chico es perfectamente normal. Entonces, ¿de dónde, para qué hago toda esta historia? Para que ustedes tengan la idea de que la comparación se tiene que hacer con la población general y no con un grupo pequeño, seleccionado. Y esa comparación con la población general se hace a través de distintos mecanismos. Ustedes tienen que estudiar acá la distribución percentilar y cómo se utiliza entonces los gráficos de percentilos o las tablas de percentilos para poder comparar entonces un determinado dato que se obtiene de la medición, en el caso de la estatura o del peso, con los de la población general y ver si existe o no un desvío con respecto a la mayoría de los chicos. El crecimiento físico, y acá les presento la carátula de uno de los elementos que tenemos como parte de la bibliografía que recomendamos, que es la guía para la evaluación del crecimiento físico de la Sociedad Argentina de tiene incluido, fíjense ustedes, un prólogo
de un tal Tanner, a quien tienen que conocer, obviamente no personalmente, pero tienen que conocerlo porque es el que describe los estadios de Tanner. Y Tanner dice que el crecimiento es uno de los indicadores más importantes de salud y bienestar del niño o de la niña. El crecimiento entonces es algo que siempre un médico, no solo el pediatra, un médico de atención primaria, tiene que estar preparado para evaluarlo y detectar posibles modificaciones, porque, como dice Tanner, un incremento menor en el peso para la talla o un incremento de estatura menor del que debería ser, requiere una investigación, eventualmente una indicación y un tratamiento. Definimos déficit de talla, entonces, en relación no a quién es el más bajo del curso, sino lo comparamos con la población general y estas tablas, entonces, construidas en los años 80 por la primera cátedra de pediatría en la UBA, ¿no? Bajo la dirección de Lejarraga, estas tablas, entonces, construidas con miles de chicos, fueron medidos, fue un esfuerzo muy importante, definen entonces acá los distintos valores normales, la normalidad, digamos, el percentilo 50 estaría definiendo ese valor que tiene por encima al 50% de los chicos y por debajo al otro 50%. El percentilo 25 va a tener por encima 75 chicos y por debajo 25 si contamos, digamos, un grupo de 100. ¿Sí? El percentilo 10 va a tener el 90% de los chicos por encima, o sea, de que si tenemos 10 chicos, 9 van a ser más altos y 1 más bajo. Y el percentilo 3 va a tener 97% de la población por encima de ese valor. Fíjense ustedes cómo entonces definimos déficit de talla. Tiene que ser una persona que, imagínense, una fila de 100 chicos ordenados por estatura y tomen el valor del tercer chico de esa fila de 100, y ese es el percentilo 3. Quiere decir, entonces, que un chico que está en el percentilo 3 o menos, en el 2 o en el 1, son muy bajitos, ¿sí? Son más bajos que el 97% restante de los chicos. Entonces, el criterio para definir déficit de talla es un criterio muy estricto. Y a pesar de eso, este déficit de talla se genera por causas médicas, en algunos casos, acá tienen una lista de trastornos médicos que pueden generar déficit de talla, o sea que un chico esté por debajo del percentilo 3, y tenemos distintas enfermedades, las más comunes gastrointestinales, trastornos absortivos, ¿sí? Lo que se denomina, por ejemplo, la enfermedad celíaca, sería una causa bastante común de déficit de talla. Trastornos cardiopulmonares, asma, por ejemplo, o complicaciones, malformaciones pulmonares, trastornos renales, etc. Las causas endocrinológicas son causas relativamente poco frecuentes de déficit de talla. Cuando uno habla de déficit de talla, piensa en un trastorno endocrino porque enseguida lo asocia con un conocido futbolista que migró de club recientemente, ¿sí? Y hay toda una mística alrededor de la hormona de crecimiento, etc. Pero las enfermedades endocrinológicas son causas raras de déficit de talla. Fíjense ustedes que acá se mencionan las carencias afectivas. Existe lo que se denomina el enanismo psicoafectivo. Por eso Tanner, cuando habla del crecimiento como un indicador del bienestar, no solo de la salud física, sino del bienestar del niño. Un chico maltratado crece poco. Bueno, el hecho es que estas son algunas de las causas médicas de déficit de talla en los niños. Pero fíjense ustedes que recuerden siempre que estamos definiendo déficit de talla como talla inferior al percentilo 3.
Fíjense ustedes que en distintos países la prevalencia de déficit de talla para la edad en niños de menos de 5 años oscila. En un país como Angola tenemos 1 de cada 3 chicos con déficit de talla. En otro país tenemos aproximadamente 1 de cada 10, pero en Australia, en Alemania, en los Estados Unidos tenemos 1 o 2 de cada 100. ¿Ok? Y la biología no es muy distinta. Lo que sí es muy distinto son los factores sociales en estos países. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que hay elementos como la seguridad alimentaria, la presencia de salubridad, medidas de salubridad, higiene, saneamiento, acceso al sistema de salud y la equidad de género, son los problemas que generan la mayor parte de los déficits de talla. Esa diferencia que hay entre Angola y Argentina o entre Argentina y Alemania está dada por la magnitud con que se implementan cada uno de estos aspectos que tienen que ver entonces con la salud, pero no en cuanto a la salud en la relación de la posibilidad de estar enfermo, sino en la posibilidad de no enfermar, en la posibilidad de ser un sujeto con acceso al sistema de salud, con acceso a agua corriente, con acceso a sistemas de recolección de residuos, con acceso a alimentación adecuada y segura, y con el acceso de las mujeres a un sueldo equiparable al de los varones, y con la posibilidad de tener las licencias que tienen que tener, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es un detalle no menor, no menor, que hace entonces que en nuestra región haya un porcentaje importante de niños con déficit de talla que oscila. Vamos a tener un promedio en nuestro país de 8%, pero hay regiones de nuestro país en las cuales ese porcentaje se va a incrementar muchísimo y va a llegar casi a ser 1 de cada 3 niños. Ténganlo presente entonces porque es un factor fundamental, entonces, todo lo que tenga que ver con las condiciones necesarias para que un chico crezca sano, no tienen que ver con los gérmenes, ¿no? Como decía Carrillo, tienen que ver con las condiciones en las cuales ese chico se desarrolla. Aquí tienen los gráficos, entonces, construidos a partir de los datos de Lejarraga, las tablas de percentilos para estatura, de nacimiento a los 19 años, de niños y niñas, y acá se ve que las chicas empiezan a crecer un poquito antes, ¿no? Que crecen alrededor de los 9, 10 años, y en los varones esto es un poco más tardío, esta aceleración del crecimiento se da alrededor de los 11, 12 años en adelante. Hay una tabla muy interesante que tiene que ver con el pico de crecimiento, que es uno de los elementos del desarrollo puberal que no se tienen que olvidar, porque cuando nosotros hablamos de desarrollo puberal, pensamos siempre en los caracteres sexuales secundarios y en las escalas de Tanner. Pero hay un componente muy importante dentro de los elementos biológicos que hacen al momento puberal, que es el pico de velocidad de crecimiento. Y como ven acá, este pico de velocidad de crecimiento, los chicos vienen creciendo, bueno, en el primer año crecen 20 centímetros, en el segundo crecen alrededor de 10, ya en el tercero y en el cuarto están entre 7 y 8, y luego continúan creciendo alrededor de 5 centímetros por año. ¿Sí? Fíjense ustedes que el percentilo 3 de velocidad de crecimiento está por encima de 4 centímetros. O sea, un chico tiene que crecer por lo menos 4 centímetros por año todo el tiempo. Si un chico no crece 4 centímetros por año, hay que hacer algo. O sea, no solo, esto es importante, no solo tiene que ver la talla en sí, sino que el chico gane
gane altura con los años. Un chico tiene que crecer entre 4 y 5 centímetros por año. Si no crece 4 a 5 centímetros, no importa que mida, que no sea el más bajo del grado. Un chico que no crece 4 o 5 centímetros por año, en 2 o 3 años se va a quedar y va a pasar a ser el más bajo del grado. Y eso entonces es algo que hay que tener en cuenta. O sea, para el diagnóstico de déficit de talla no solo hay que tener en cuenta la talla real o la talla actual, sino la velocidad de crecimiento. Pero esto ustedes no tienen que diagnosticar ni tratar déficit de talla. Ustedes tienen que tener idea de qué es el crecimiento dentro del contexto del desarrollo puberal. Y por eso les muestro entonces que en las niñas, aproximadamente alrededor de los 10 años, 11 años, se va a producir esta aceleración del crecimiento, que lleva entonces a que vuelvan a crecer alrededor de 10 centímetros por año durante unos 2 o 3 años. Y esto luego después se frena para terminar alrededor de los 15, 16 años con el cese del crecimiento estatural. Este fenómeno se va a deber fundamentalmente al impacto que tienen las hormonas gonadales como hormonas anabólicas, en primer lugar, pero en segundo lugar porque potencian la secreción de hormona de crecimiento. Entonces es un elemento muy importante que acompaña el desarrollo puberal. Y al mismo tiempo, como si fuera una paradoja, fíjense ustedes que alrededor de 3 o 4 años después de que se produce este pico, el crecimiento cesa, porque indujeron este aumento de la velocidad de crecimiento, son las que van a hacer madurar los cartílagos de conjunción y van a llevar al cierre de las epífisis óseas y van a producir entonces la detención del crecimiento somático. Profe, ¿Sí? disculpe, se le cortó el audio. ¿Podría repetir qué hormonas son las responsables del cierre del cartílago? Los esteroides sexuales, el estradiol en el caso de las niñas y la testosterona en el caso del varón. Gracias. No hay de qué. Con respecto a los varones, ven ustedes algo que se conoce, porque todos han pasado por el secundario y han tenido entonces en 7º grado, 1er año, que las chicas son más altas que los chicos y que los chicos empiezan a crecer a partir de los 12, 13 años y van a seguir creciendo hasta los 17, 18, ¿ok? Inclusive un poquito más. Sí. Ahí tiene que ver, por ejemplo, que de chico no hay que mandar a los niños, adolescentes o que estén en desarrollo de gimnasio porque aumenta testosterona y no van a, tipo, eso provoca cierre del cartílago. En realidad el problema del gimnasio es que les meten anabólicos. O sea, el problema del gimnasio es que no les metan anabólicos porque les venden estas mezclas que tienen montones de porquerías, proteínas, creatina, y algunas de estas mezclas tienen hormonas para aumentar la masa muscular. Estas hormonas son andrógenos. Y estos andrógenos van a producir un cierre prematuro de los discos epifisarios, además de alterar el desarrollo de la gonadal, porque van a estar frenando la secreción de hormona luteinizante. Y lo mismo se puede pensar en el caso de las niñas, si uno tiene que iniciar una anticoncepción en una niña, y esta niña no completó su crecimiento somático, nunca hay que darle estrógenos, porque esos estrógenos van a hacer que la niña se quede petiza, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar otros métodos de anticoncepción. Bien. El otro componente y que tienen que manejar es el de los estadios de Tanner, que tienen que conocer bien, y el desarrollo puberal, desde el punto de vista clínico, va a comenzar cuando se produzca el agrandamiento de la glándula mamaria, que se conoce con el nombre de telarca,
la aparición del botón mamario, y allí vamos a tener luego la distinta sucesión de cambios, y esto va acompañado por otra modificación de los caracteres sexuales secundarios. Acuérdense que los estadios de Tanner se basan en la evaluación de los caracteres sexuales secundarios, vello pubiano y mamas en la mujer, y tamaño testicular, aspecto del escroto, tamaño del pene y vello pubiano en el varón, ¿de acuerdo? Y tienen que conocer entonces los distintos estadios. Acuérdense entonces, definitorio como elemento para comenzar la pubertad desde el punto de vista clínico, ¿sí? No desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque el botón mamario aumenta porque ya se produjo el incremento de los niveles de estradiol. Quiere decir que el eje hipotálamo hipófiso ovárico ya comenzó a funcionar alrededor de los 7, 8 años, y alrededor de los 8 años y medio, 9, 10, 11, 12 y hasta 13 años se va a producir el desarrollo del botón mamario, ¿de acuerdo? Acuérdense una cosa muy importante, que hay variaciones individuales importantes en el tiempo en el que se producen estos cambios, y como vamos a ver después, hay una variabilidad entre los individuos muy importante en la fecha en que comienzan estos cambios. En el caso del varón, la transición del estadio 1 al estadio 2 va a estar dado por el aumento del volumen testicular. Un testículo de más de 4 mililitros define la transición del estadio 1 al estadio 2. No se olviden de esto. Esto es debido a que, por supuesto, las gonadotrofinas, sobre todo la FSH, empezó a hacer crecer el sector tubular del testículo, y esto lleva al aumento del volumen. Entonces, no se olviden, en la niña, lo que define el comienzo de la pubertad es la telarca, y en los niños vendría a ser algo así como la huevarca, por decirlo de una manera graciosa, ¿sí? Entonces, y luego, por supuesto, ese tamaño sigue creciendo y van modificándose los caracteres sexuales secundarios, escroto, vello, etcétera, cosas que ustedes tienen que estudiar de los libros. Y esto es una cosa importante. Fíjense ustedes, esto sería el intervalo, o sea, la totalidad de la población normal estudiada de vuelta por el grupo de Lejarraga. Esto es tomado también del Libro Verde. Y fíjense que en nuestro país la edad de comienzo de la telarca, M2, telarca, va desde los 8,3, 8,3, estos son decimales, ¿sí? O sea, sería 3 décimos de un año, sería un poquito más, serían 4 meses, a 13 años y 4 meses. Y la mediana, el percentilo 50, para la telarca, está en los 10 años, 8. Esto sería alrededor de 10 años y 9 meses, un poquito más. Un año después, aproximadamente, tendríamos que graficar acá, no está la pubarca, entre 6 meses y un año después, tomaríamos la pubarca. Un año y pico después, un poquito de un año después, va a estar el pico de crecimiento, de crecimiento, y alrededor de 2 años después, aproximadamente, vamos a tener la menarca. Y esto no termina acá. ¿Por qué? Porque falta, la menarca se hace en una etapa entre Tanner 2 y 3, o 3 y 4, la mayor parte en el Tanner 3. Quiere decir que si la menarca se hace en Tanner 3, en la mayoría de las niñas, es necesario que culminen su desarrollo durante por lo menos 2 años más. Y esto es lo que preguntaba al principio una de las alumnas. La menarca no representa el fin del desarrollo puberal, sino que todavía van a transcurrir aproximadamente unos 2 años después de la menarca
con un cambio continuo en la aparición o con digamos, manifestaciones importantes en desarrollo de vello pubiano, el desarrollo de genitales externos, distribución de la grasa corporal, aumento del tamaño mamario y finalización del desarrollo mamario, etc. ¿Ok? Bien, vamos a... Profe, disculpe. Sí, Lucía. Sí, dijiste que la menarca entonces se da entre los estadios 2 y 3. Generalmente, entre los dos puede estar entre, digamos, finales del estadio 2, inclusive hasta principios del estadio 4. ¿De acuerdo? Gracias. La Sí. mayor parte de las niñas lo va a hacer alrededor del estadio 3, si mal no recuerdo. A ver si yo tengo la posibilidad de mostrarles otra imagen donde está bien definido esto. ¿Ven esta imagen? ¿Una imagen distinta? ¿O la tengo que...? No, profe, no se ve. Sigue, no se ve. Ah, qué problema. Bueno, no, lo que pasa es que tengo que cerrar lo que estoy proyectando y pasar a mostrar lo que estoy buscando porque estoy buscando otra imagen. Pero básicamente la menarca va a estar entre el estadio 3 y, sí, en el estadio 3, en la mayoría. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. No, no hay de qué. Volvamos a donde estaba, que me perdí. Ahí está. Bien. Entonces vamos a hablar un poquitito de la hormona de crecimiento en especial, que es una hormona monocatenaria con 191 aminoácidos, un peso molecular de 22 kilodaltons, que tiene efectos metabólicos y efectos de crecimiento, las dos cosas. Por eso yo siempre digo, la hormona de crecimiento es un nombre que le queda grande y que le queda chico. Le queda grande porque la hormona de crecimiento no es la única que interviene en el crecimiento. Las hormonas sexuales, como ya vimos, la insulina, las hormonas tiroideas, son hormonas muy importantes para el crecimiento. Y por otro lado, le queda chico porque la hormona de crecimiento es mucho más que una hormona de crecimiento. Es una hormona que tiene efectos metabólicos muy relevantes que se manifiestan, por ejemplo, durante el ejercicio o durante el periodo de ayuno, etc. Bien. Tienen que recordar de la estructura, entonces, los 191 aminoácidos, su peso de 22 kilodalton. Hay formas circulantes en sangre que pueden tener el doble, hay lo que se llama hormonas dímeros de la hormona que circulan en sangre. Y otra cosa importante es que la estructura secundaria tiene distintas porciones de la molécula. 4 de las porciones están plegadas o arrolladas en forma de alfa hélice, mientras que el resto de la molécula tiene un plegamiento al azar. Y esto determina entonces que en el conjunto la estructura terciaria adopte lo que se denomina una disposición tetrahelical, con 4 porciones importantes con estructura alfa hélice. Esto determina, hay muchas hormonas de este grupo, tetrahelicales, las hormonas de la familia de la hormona de crecimiento, que son la prolactina y el lactógeno placentario, pero también otras hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, la hormona renal que controla la síntesis de eritrocitos. Hay interleuquinas que tienen también esta estructura, etc. Y todas tienen un mismo mecanismo de acción. Vamos a ver, este sería el esquema de regulación. Desde el hipotálamo tenemos a la somatostatina como factor inhibidor y el factor liberador.
que actúan sobre las células somatotropas para producir el incremento de la liberación de hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento viaja unida a una proteína de transporte, actúa sobre los distintos tejidos y en los tejidos va a modificar su funcionamiento, su crecimiento, y va a estimular en muchos de ellos la síntesis de un factor intermediario que intermedia entre la acción de crecimiento o que complementa la acción de crecimiento, que es el factor de crecimiento insulinosímil 1, también llamado somatomedina C. Este factor de crecimiento también circula unido a una proteína de transporte, en realidad a varias, hay 6, de las cuales la más importante es la proteína 3 o BP3, y el complejo entonces IGF-1-BP3 lleva a esta hormona hacia la adenohipófisis y allí se produce una retroalimentación negativa. Quiere decir que acá tenemos un mecanismo homeostático por el cual cuando aumenta mucho los niveles de hormona de crecimiento, se va a producir un aumento en los niveles de IGF-1 y ese aumento en los niveles de IGF-1 va a producir una disminución de la secreción y de la síntesis de hormona de crecimiento. Y aquí tendríamos entonces un sistema cerrado entonces de retroalimentación. Peculiarmente los niveles de la proteína transportadora también se modifican cuando aumentan mucho los niveles de GH, con lo cual la proteína transportadora se va a quedar con la GH circulante, no la va a soltar y va a hacer que llegue menos hormona de crecimiento a los tejidos. Este es un mecanismo complementario de control de los niveles de hormona a los cuales están expuestos los tejidos. Este sistema cerrado, de alguna manera, tiene influencias que permiten intervenir y que lo abren de alguna manera. Sobre el hipotálamo van a actuar las distintas fases del sueño, como vamos a ver también, la disponibilidad de combustibles, el estrés, el ejercicio, los niveles de glucosa, los aminoácidos, van a modificar entonces la secreción del factor liberador o de la hormona inhibidora o de ambos para producir entonces cambios en la secreción de hormona de crecimiento. Mientras que a nivel hipofisario, como vimos, las hormonas sexuales, testosterona y estradiol, la hormona tiroidea y el cortisol en niveles bajos, van a aumentar la secreción de hormona de crecimiento. Mientras que el cortisol en niveles exagerados, el aumento exagerado de los niveles de cortisol puede frenar la secreción de crecimiento. Por eso, un estado de estrés importante en un niño, asociado a maltrato, puede estar frenando la hormona de crecimiento. Y también se da la situación, esto no es poco común, de que un chico que esté recibiendo tratamiento con corticoides, ¿sí?, que son modificaciones artificiales de la molécula de cortisol para lograr un efecto antiinflamatorio o un efecto antialérgico, es muy común el uso de corticoides en el tratamiento de enfermedades agudas, otitis por ejemplo, pero también crónicas, asma, durante la infancia. Y el efecto entonces de los glucocorticoides inhibiendo en altos niveles, inhibiendo la secreción de hormona de crecimiento, va a resultar en que ese chico crezca menos de lo que tiene que crecer. Bien, como vemos acá, durante las fases de sueño que se denominan sueño lento, la fase 3 y sobre todo la fase 4, va a producirse un aumento de la secreción de hormona de crecimiento. Es prácticamente la mayoría de la hormona de crecimiento que se secreta a lo largo del día, se secreta durante la noche, en coincidencia con estas fases de sueño lento.
Se llama sueño lento porque las ondas cerebrales predominantes durante este tipo de sueño son ondas que tienen una frecuencia muy baja. Como pueden ver ustedes de este gráfico, la secreción de hormona de crecimiento o los niveles de hormona de crecimiento que resultan de la secreción son muy variables. Por lo tanto, uno puede, si uno saca sangre, por ejemplo, alrededor de las 8 o de las 9 de la mañana, encontrar niveles cercanos a 0, o niveles de 2, o niveles de 4 o 5 nanogramos por mililitro o microgramos por litro, que es lo mismo. Esto nos dice entonces que la medición de los niveles de hormona de crecimiento para el diagnóstico del déficit de hormona de crecimiento no sirve, porque uno puede tener una gran variabilidad en los valores basales. Bien, esto entonces está mostrando el efecto de las fases del sueño. Este gráfico está mostrando 10 minutos de ejercicio, pico de hormona de crecimiento, alrededor de los 15-20 minutos, y esto tiene que ver con que, como habíamos dicho, la hormona de crecimiento tiene importantes efectos metabólicos. Esos efectos metabólicos son precisamente aportar energía. Todavía ustedes no vieron los procesos relacionados con el aporte de energía a partir de la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, pero cuando vean un poquitito ya la parte de metabolismo lipídico, lo van a comprender un poquito mejor. Básicamente, el tejido adiposo almacena la mayoría de la energía de nuestro cuerpo en forma de triglicéridos, y esos triglicéridos se rompen por la acción de una enzima que se llama lipasa hormonosensible, y esta lipasa hormonosensible es sensible precisamente a la hormona de crecimiento, entre otras hormonas. De tal manera, entonces, que durante el ejercicio, los músculos necesitan aporte de energía, en parte glucosa, pero en parte también ácidos grasos, y el ejercicio va a contribuir entonces, a través de la secreción de hormona de crecimiento, a movilizar sustancias ricas en energía, ácidos grasos, desde el tejido adiposo hacia los músculos que la consumen. Y esta función de la hormona de crecimiento en relación al metabolismo energético sería también la explicación por la cual se produce el pico de secreción de hormona de crecimiento durante la noche, contribuyendo a la liberación de ácidos grasos libres que sirven para mantener entonces el aporte de energía durante el periodo de ayuno. El periodo de ayuno, si uno lo prolonga y hace un día completo de ayuno, fíjense ustedes qué efecto tiene. Acá tenemos los niveles de hormona de crecimiento medidas durante un día en cual el individuo se alimenta, y fíjense ustedes la diferencia con los niveles de hormona de crecimiento si ese sujeto es sometido a un ayuno que dura 24 horas. Fíjense cómo se incrementan los niveles de hormona de crecimiento, y esto tiene que ver entonces con el aporte de combustibles para las células. Otro elemento importante en relación a la secreción de hormona de crecimiento, además de los cambios durante el día, lo va a estar dando los cambios a lo largo de la edad. Y acá lo que tenemos no son los niveles de hormona de crecimiento, porque se acuerdan que los niveles de hormona de crecimiento fluctuaban mucho a lo largo del día, y por lo tanto no nos dan una idea cabal de la cantidad de hormona de crecimiento que se secreta. Lo que se está midiendo acá es la resultante del impacto de la hormona de crecimiento sobre los tejidos, que son los niveles de IGF-1. Uno puede entonces estimar la secreción de hormona de crecimiento, y de hecho esto se hace. Yo les dije que la hormona de crecimiento no servía para hacer diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento por la fluctuación de los niveles, pero sí se utiliza la medición de los niveles de somatomedina C o IGF-1 combinada
con la medición de la proteína de transporte 3, la BP3, que también es sensible a los niveles de hormona de crecimiento. En combinación, la medición de IGF-1 y BP3 nos va a poder permitir hacer un diagnóstico bastante certero de la cantidad de hormona de crecimiento a la cual están expuestos los tejidos de un niño, y esto contribuye, por supuesto, para hacer el diagnóstico eventual de un déficit hormonal. Bien, fíjense entonces cómo van a aumentar los niveles de IGF-1 a lo largo del desarrollo puberal y, o casualidad, los niveles máximos de IGF-1, o sea, la máxima actividad del sistema, va a estar en el momento en que se produce el pico puberal de crecimiento. Entonces, para dividir las acciones de la hormona de crecimiento, las dividimos en acciones sobre los condrocitos relacionadas directamente con el crecimiento, acciones metabólicas, acciones sobre el tejido muscular, acciones sobre el tejido adiposo y sobre otras células. Y esto, lamentablemente, por ahora, para ustedes no es demasiado relevante porque no manejan las vías metabólicas, pero tengan idea entonces que las acciones de la hormona de crecimiento se ejercen no solo en relación al aumento del crecimiento lineal, sino también en relación al aporte de combustibles para las células y a la distribución corporal de los músculos y del tejido graso. Con respecto al mecanismo de acción, para el estímulo de crecimiento lineal, lo que vamos a ver es que la hormona de crecimiento, en forma conjunta con IGF-1, van a estar llevando a las células del cartílago de conjunción a aumentar su número y aumentar su diferenciación. Fundamentalmente, la hormona de crecimiento va a inducir la diferenciación de precursores de los condrocitos, mientras que estos condrocitos, a lo largo de su diferenciación, van a ser estimulados en su proliferación por IGF-1. O sea que hay un efecto, entonces, combinado de la hormona de crecimiento para lograr la diferenciación y de la hormona IGF-1, somatomedina C, para inducir la proliferación clonal y continuar con la maduración de los condrocitos. Y esto es lo que va a determinar entonces que se produzca el aumento del número de condrocitos en la zona distal del cartílago de conjunción, que luego se van a ir osificando para que el crecimiento del hueso longitudinal se lleve a cabo. Bueno, y para terminar, las acciones metabólicas todavía ustedes no la van a poder comprender porque les faltan los elementos que van a obtener durante nutrición, pero estos son problemas que tenemos con la construcción del programa. Si tienen alguna duda, léanlo y háganme las preguntas correspondientes por mail. No se preocupen porque nadie les va a estar en este momento pretendiendo que ustedes manejen cosas que todavía no vieron y lo van a poder comprender bien, como ya les digo, cuando terminen nutrición. Bueno, y para terminar, esto es un resumen de vida y milagro, como digo yo, o lo que hay que saber de la hormona de crecimiento. En realidad se los presento para que ustedes no lo estudien de acá, sino que hagan este tipo de resumen a partir de su lectura, de la digamos, observación de la clase y de la lectura de los libros, completen un cuadro parecido y les doy la idea de tener este cuadro para todas las hormonas que estudien, porque cuando ustedes estudian una hormona, básicamente van a tener que saber toda
todos estos elementos. Esto es todo por ahora. Vamos a terminar. Ya son casi las 10 y hay que lanzarse a las actividades de la mañana. Vamos a terminar la presentación y nos quedan 4 o 5 minutitos que podemos aprovechar para alguna pregunta urgente, y si no, lo vamos a ver, me pueden preguntar cosas por mail o lo podemos ver en la clase consulta el lunes a las 6, como siempre. Profe, yo tengo una duda. Hace más o menos un mes, cuando